No sé si se han dado cuenta que en 47 días se termina el año 2021, Y eso está al doblar la esquina. Pero hay un final antes del año 2021 y es el final del año litúrgico, que tiene su propio calendario. Y terminamos el año litúrgico 2021 el domingo que viene, la fiesta de Cristo Rey. Después vendrán 5 días más hasta el sábado y ya comienza el Adviento. Y comienza la rueda de nuevo, a girar con el año litúrgico, Adviento, Navidad, ordinario, Cuaresma, Pascua, tiempo ordinario, y vuelve la rueda, Adviento. Y eso termina siempre a los finales de noviembre. Se abre el nuevo año litúrgico y se cierra el que va terminando. Por lo tanto, las lecturas que nosotros empezamos a escuchar las últimas 2 semanas antes que se termine el año litúrgico son este tipo de lecturas que hemos proclamado aquí esta mañana. Y se vienen ya proclamando hace unos cuantos días. Son lecturas que pertenecen a una tradición bíblica que se llama literatura apocalíptica. Y es una literatura muy particular, no es muy abundante en la Biblia, está como esparcida en varios libros. Y es una literatura que se presta a imaginarnos cuanta cosa nos quisiéramos imaginar. Y es material maravilloso para Hollywood. Y se pasan la vida haciendo películas con este tema apocalíptico. Cuando tú y yo escuchamos esa palabra y leemos estos textos, lo primero que nos viene a la mente es que el fin del mundo está cerca. Y empiezan entonces todos los visionarios y visionarias del mundo y de la iglesia a dar mensajitos. El problema es que hay un desconocimiento tremendo de la literatura apocalíptica por parte de nosotros y tampoco es que la tuviésemos que saber, Pero la literatura apocalíptica básicamente es una literatura escrita como si fuese un código secreto. Y para entender un código hay que abrirlo y para abrirlo hay que tener una llave o varias llaves. Entonces hay que ver un poquito eso hoy brevemente. ¿Qué es lo que realmente Dios nos está queriendo decir a través del texto del profeta Daniel y a través del Evangelio de San Marcos que hemos leído en esta tarde? Primero que nada, la literatura apocalíptica no tiene que ver con el futuro. Mucha gente, la mayoría de la gente, diría yo, se acerca a leer ese texto como un anuncio del futuro. Los autores apocalípticos hablan del pasado. Lo que pasa es que nosotros no tenemos esa información, no tenemos esos códigos, pero los que recibieron esos textos al principio sí la tenían. ¿Por qué hablan del pasado? Porque básicamente la intención de los autores apocalípticos es darle esperanza a un grupo de personas que estaban pasando momentos terribles. Y básicamente les dice, si en el pasado que hubo momentos aún peores que el presente, Dios estuvo presente, Dios estará presente también en este nuevo momento apocalíptico y estará presente en los futuros momentos apocalípticos. Son textos que básicamente lo que hacen reafirmar, y lo veremos cómo, el triunfo del bien y el triunfo de la verdad y básicamente el triunfo de Dios en la historia. Son textos de mucha esperanza, no son textos de avisos terribles. Son textos que cuando lleguen los momentos terribles, la comunidad que recibe estas palabras no pierda la esperanza ni la confianza cuando le lleguen los momentos terribles. La literatura apocalíptica está llena entonces de esperanza, de que el bien y la bondad de Dios triunfará sobre las fuerzas del mal de nuestra historia. Lo primero es que el mensaje nunca es el desastre. Lo que pasa es que nosotros oímos las palabras de desastres y decimos, ese es el mensaje.
Ese es el contexto. El contexto es el desastre. El mensaje es otra cosa. Y vamos a ver entonces cuál es el mensaje, cómo podemos abrir estos códigos. Primero que nada, los momentos apocalípticos de los que habla la Escritura y los que experimentamos nosotros en nuestras vidas personales y nuestras vidas colectivas, históricas, sociales, eclesiales, son los momentos donde el ser humano experimenta las dos cosas que más teme. Tú y yo tememos la inestabilidad y tú y yo tememos la pérdida de todo aquello que nos da seguridad. Tú y yo, para poder funcionar de una forma sana mentalmente y espiritualmente, tenemos que sentirnos un poco seguros y nos tenemos que sentir que tenemos ciertas seguridades, cierta información, cierta experiencia que nos da seguridad. Sabemos por experiencia que nuestras seguridades y nuestras estabilidades se pueden desaparecer en un santiamén. En un segundo, todo aquello que nosotros experimentamos como seguridad y estabilidad se nos puede acabar. ¿Cuántos estamos aquí que en un momento de nuestra historia hemos experimentado momentos apocalípticos? Nos sentíamos bien un día, comenzamos a sentirnos mal, vamos a un médico, nos hacen unos exámenes, nos sientan en un escritorio y nos dicen, prepárate. ¿Cuánto no ha pasado eso en el camino? ¿Cuántos no hemos perdido estabilidad financiera? ¿Cuántos no hemos perdido estabilidad afectiva? ¿Cuántos no hemos perdido estabilidad incluso de fe? ¿Cuántos no hemos perdido cosas y lugares y momentos que nos daban hasta identidad y nos daban seguridad? Y en un momento se perdió. En un momento aquello se esfumó en el aire, en un segundo. Eso es una experiencia apocalíptica. Cuando podemos decir, como decía el Evangelio de Marcos, podemos decir que nuestras estrellas del cielo se cayeron, los fundamentos del cielo temblaron y de buenas a primera el sol se oscureció. Son momentos apocalípticos. Pueden ser personales, pero también pueden ser comunitarios. La pandemia de los últimos 2 años ha sido una experiencia apocalíptica, porque el mundo nos cambió por completo. Todo aquello que pensábamos que era, ya no era. Y todos de buenas a primera se sintió con un miedo terrible y una inestabilidad terrible. La literatura apocalíptica lo que nos dice es que dentro de todas estas experiencias que tenemos que atravesar, al final, la luz, el amor, la bondad, la vida van a triunfar, porque Dios está. ¿Cómo vemos esto? Bueno, pues hay que mirar los textos que puso hoy la iglesia para leer en las misas. Daniel, el primer texto, se escribió 164 años antes de Cristo. Y cuando Daniel escribe estas palabras, que este es un sufrimiento imprecedente en la historia, ¿de qué está hablando Daniel? Pues el judaísmo, el pueblo judío, estaba siendo masacrado y perseguido de una forma implacable por un rey terrible que se llamó Antíoco. Y cuando Daniel escribe, eso es lo que está ocurriendo. El mundo judío se estaba cayendo a pedazos. Daniel y el pueblo lo experimenta como el peor de los momentos en su historia. Se les había olvidado la esclavitud en Egipto 1000 y pico años antes. Porque ¿qué ocurre cuando tú y yo experimentamos un momento apocalíptico, difícil, doloroso? Pensamos que es el peor momento que hemos vivido. Se nos olvida que quizás han habido peores anteriores. Pero el del momento es el peor. ¿Y qué dice Daniel? Daniel dice que en ese momento apocalíptico del judaísmo, el año 164 a.C., da un mensaje de esperanza. A la puerta está Miguel, el arcángel celestial, el defensor, el luchador de Dios.
164 años más tarde y un poco más, Marcos va a escribir el Evangelio. ¿Qué estaba ocurriendo en el momento en que Marcos acaba de poner este texto? Unos cuantos años atrás había sido destruida Jerusalén por completo. El templo de Jerusalén fue destruido hasta sus bases y nunca ha vuelto a ser reconstruido. Y comenzó la diáspora judía que iba a durar 2000 años. No iban a volver a su tierra hasta el 1940 y tanto. El mundo se había destruido para el pueblo judío y los cristianos judíos sufrían la misma consecuencia. Y en mitad de esta destrucción, donde se describe como si el cielo se hubiese caído, Marcos le dice a la comunidad: a la puerta está el Hijo del Hombre. Los dos, Daniel al nombrar a Miguel y Marcos a nombrar al Hijo del Hombre, los dos textos lo que nos está diciendo que en mitad y detrás de los desastres aparece siempre la presencia de lo divino. La palabra Apocalipsis significa literalmente revelación, quitar el velo, abrir la cortina. El libro del Apocalipsis en inglés no se llama así, se llama el libro de la revelación. Y la palabra significa abrir algo que estaba cerrado, el quitar un velo. Por lo tanto, nos invita a mirar siempre más allá del sufrimiento, del desastre que estemos viviendo. Nos invita a ver más allá y nos hace una pregunta: ¿dónde está Dios? Y viene la respuesta. Daniel la da. Está cerca, menciona a Miguel. Está cerca, Marcos menciona al Hijo del Hombre. No estamos solos en los desastres. No estamos solos en los apocalipsis que estemos viviendo a nivel mundial en este momento. Yo leía una reflexión esta semana y la religiosa que escribía decía: estamos viviendo momentos calamitosos. Una palabra muy fuerte, calamitosos. Si no removemos el velo y tratamos de ver más allá, el momento calamitoso te come vivo. Y quedas con una depresión, quedas con un vacío, quedas con una confusión y quedamos desorientados por completo. Si no somos capaces de revelar, mover el velo y ver dónde está Dios colado en este ajiaco. Y entonces, como cristianos, escuchamos a Marcos y Marcos te dice a ti y a mí: el Hijo del Hombre está cerca, está a la puerta. Eso no significa de que ya viene y que nos va a llevar por los pelos. Eso significa de que siempre ha estado a la puerta, que siempre ha estado cerca, que nunca nos ha dejado y que permanece en nuestras vidas caminando en nuestros momentos apocalípticos. El Hijo del Hombre es un título muy hermoso, lo usan los evangelios, pero no es original, lo toman de Daniel, del libro de Daniel, y se lo ponen a Jesús y dice: este es aquel Hijo del Hombre que 200, 300 años atrás Daniel habló. ¿Y qué significa ese título? Pues significa de que el Hijo del Hombre, en lenguaje bíblico, es alguien que es perfectamente y completamente humano y viene de Dios. Viene de Dios, no es un ángel, es humano y viene de Dios, perfectamente humano. Por lo tanto, como cristianos, cuando nos llegan los momentos apocalípticos, nosotros vamos a contemplar, que es ver profundamente y escuchar al Hijo del Hombre, aquel que es plenamente humano, y vamos a seguirlo, vamos a ser discípulos. ¿Y qué descubrimos? Que el Hijo del Hombre vivió momentos apocalípticos. Yo estoy mirando el crucifijo que está allí debajo del techito, un crucifijo enorme. ¿Saben lo que yo estoy viendo, lo que tú ves cada vez que ves un crucifijo? Estás viendo el apocalipsis de Jesús de Nazaret.
Estás viendo el momento más terrible de Jesús de Nazaret. Y el Hijo del Hombre que tú y yo contemplamos y que seguimos y amamos y en el que creemos, pues también tuvo su apocalipsis. Se llama la cruz. ¿Y qué nos enseña? Nos enseña que Él, el Hijo del Hombre, el Maestro, nos enseña a nosotros, sus discípulos, que en su momento apocalíptico nunca dejó de amar, nunca dejó de confiar, nunca dejó de creer, nunca dejó de esperar, nunca dejó de dar. Jesús de Nazaret no permitió que su apocalipsis lo destruyera. Y Dios, Padre, el Abba, lo levantará de entre los muertos y lo hará Señor de señores. Dios Abba estaba presente, calladito, en el momento apocalíptico de su Hijo. Y su Hijo venció la muerte, y venció la oscuridad, y venció la injusticia, y venció las torturas, porque el Abba lo acompañaba, lo sostenía y lo levantó de entre los muertos. Nuestra convicción es que en este misterio que llamamos Jesús, Hijo de Dios, está contenido la plenitud de Dios también. Por lo tanto, en su persona humana está la plenitud de la vida. En su persona humana está la plenitud de la luz. En su persona humana está la plenitud de la resurrección. Cristo contiene en su persona y en su historia todas las posibilidades de redención que existen dentro de los apocalipsis. Cristo es un joyero, por así decirlo, que contiene vida en los momentos más difíciles. Por lo tanto, en esta tarde, a las puertas del Adviento y a 40 y no sé cuántos días, se me olvidó ya, del fin del año, ¿cuántos? 47, tú y yo pedimos una cosa, que aunque las estrellas del cielo se nos hayan caído, y por cierto, se caerán otra vez, porque los apocalipsis son periodos, que aunque se hayan caído, aunque el sol se haya oscurecido, aunque no haya mayor sufrimiento que el que estemos viviendo en estos momentos, le suplicamos a Dios no perder la esperanza. Porque ese es el regalo de los autores apocalípticos. Se lo escribían a gente en mitad de desastres y les decían: no pierdan las esperanzas. Dios está cerca. Dios está a la puerta. Y eso hoy se lo pedimos a Cristo con todo el corazón. No perder las esperanzas. El Adviento se acerca y la palabra que define al Adviento es espera. Y esperanza es la capacidad de esperar. Y eso se lo pedimos hoy al Señor. No convertirnos en profetas de destrucción y de negatividad. Creo que hay demasiados ya en estos momentos en la sociedad, incluso en la iglesia. Y tenemos que ser, como auténticos discípulos de Jesús, profetas de esperanza. Que es doloroso y que a veces incluso nos pueda costar la vida, es cierto. Nadie niega eso. Creo que es parte del package. Pero el final no es ni la muerte ni el sufrimiento. Es el Dios de la vida.